El primer paso es la caracterización de un problema. Hay que decir de entrada, de una vez, que los problemas en sí mismos no existen. Uno no va caminando por un corredor, por una calle, por una avenida y de pronto se encuentra con un problema y lo recoge o algo por el estilo. No, los problemas no existen. Los problemas se construyen. Es más, ante una misma situación, digamos que en la que uno ve cierta complejidad, una persona puede estar viendo un problema y ante esa misma situación otra persona puede estar viendo otro problema y así sucesivamente. ¿Por qué sucede eso? Por ejemplo, ante el deslizamiento de un muro, ante la explosión de una caldera, ante la solución de un problema mecánico, cada una de las personas que acceden a la situación lleva consigo una experiencia personal, lleva consigo un conocimiento personal, lleva consigo una intuición personal, una determinada inteligencia que le es propia a esa persona. Y por supuesto, con todos estos elementos, más lo que él alcanza a percibir con su sensorio, él construye un problema. Y dice, aquí habría que hacer tal cosa, habría que resolver tal situación, habría que cubrir tal deficiencia. Pero otra persona con una experiencia distinta, una percepción distinta, un conocimiento diferente, diría, no, a mí me parece que podría hacerse una cosa diferente. Entonces, los problemas cada uno de estas personas lo construye de una manera distinta. Bien, en cada caso, la manera como lo construye, él debe describir el problema. Antes que nada, el problema se describe. Y la primera descripción del problema es una descripción de contexto. ¿Cuál es el contexto en el cual está sucediendo aquello a lo que nos vamos a referir? ¿Cuál es el contexto, digamos, técnico? ¿Cuál es el contexto cultural? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿O cuál es el contexto jurídico en muchas ocasiones? ¿Cuál es el contexto en el que se inscribe la situación problemática? Describe ese concepto, el contexto, pero el problema no se reduce al contexto. El problema debe explicarse, en fin, tiene que responder a una situación problemática en la que nosotros podamos responder por qué sucede lo que estamos observando, dónde, cómo, cuándo, quiénes intervienen, quiénes están involucrados. Generalmente cuando uno describe un problema, uno hace referencias al pasado. Tradicionalmente se ha venido construyendo edificaciones de altura en nuestra ciudad con muros delgados en un sistema constructivo semi-industrializado, pero esos muros han tenido hasta el momento unos espesores que no están refrendados por la norma, 8 centímetros. En otros países con una situación sísmica como la nuestra, esos muros, la norma que sí existe en esos países establece 12, 15, incluso hasta 20 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que uno está diciendo? Uno hace referencia al pasado, dice, mire, mi diagnóstico sobre esta situación es tal. En Colombia hemos construido muros de 8 centímetros. Esto no puede continuar así, una especie de pronóstico. ¿Por qué razón? Porque en otros países, repito, con experiencia sísmica similar, con amenaza sísmica similar, la norma ha adoptado unos muros más gruesos. Lo que pasa es que en Colombia no hay norma. Usted está identificando una situación de deficiencia. En su diagnóstico del pasado hay una situación de deficiencia y supone que esa situación va a conducirnos a un conjunto, un pronóstico de problemas, etcétera, etcétera. ¿Qué estoy haciendo? Estoy describiendo una situación.
sobre la base de un diagnóstico, la descripción de una situación actual y un pronóstico. ¿Y cuáles son las alternativas? Hombre, las alternativas son ampliar el grosor de los muros. Entonces cualquier técnico, cualquier ingeniero va a decir, ¿y cuánto? ¿Y por qué? Bueno, tenemos que investigar. Estamos describiendo una situación problemática. Tenemos que investigar. Magnífico. Todo esto, ¿cómo lo respaldamos? Lo respaldamos con datos, con referencias, tablas, diagramas, esquemas, porque no es suficiente decir, a mí me parece que los muros que estamos construyendo no son buenos muros. Sí, eso a usted le puede parecer, pero ¿dónde están los datos que muestran que realmente eso es significativo? Usted tiene que mostrar en la descripción del problema, en este caso, por ejemplo, que la construcción de muros delgados en Colombia representa el 35-40% de... Entonces, cuando usted habla de que esa práctica constructiva es una práctica demasiado extendida, entonces estamos hablando de que usted lo respalda con referencias y datos. Y entonces cualquier técnico, incluso cualquier político diría, hombre, eso realmente parece haber un problema allí. Entonces, cuando estamos describiendo la situación problemática, estamos averiguando cuáles son los antecedentes del problema. ¿Cuáles son las alternativas, el diagnóstico y el pronóstico de lo que puede llegar a suceder? ¿Dónde, por qué, cómo y cuándo sucede? ¿Cuál sería la alternativa posible en la que nosotros nos podemos pensar, prefigurar? ¿Y cuál sería un pretítulo? Con el título no nos vamos a preocupar por el momento porque es inclusive lo último que colocamos, pero no está de más empezar a ensayar los títulos desde ahora. Bien, esta situación problemática, repito, va a cubrir seguramente 2 paginitas del documento final. Son 2 páginas donde la persona describe corto el contexto, corto el diagnóstico y el pronóstico, corto los antecedentes del problema, con una gran abundancia de referencias bibliográficas, tablas, diagramas, esquemas, que persuadan al auditorio, que persuadan a quien lee el documento de que efectivamente allí tenemos un problema. Esto lo vamos a denominar descripción del problema.